Bueno, pues buenos días. ¿Se oye o está cortado el micrófono? ¿Ahora se oye? Ahora se oye. Bueno, pues este también. Bien, comenzamos entonces este tercer o cuarto bloque ya, ¿no?, en nuestras jornadas. Y digo unas pocas palabras para presentaros, aunque creo que no hacen falta presentaros a las personas que tenemos aquí, ¿no? A Rita Canto Vergara, que trabaja incansablemente. ¿Sobre qué? Pues, en fin, ella lo va a decir con su ponencia, ¿no? Pero yo la conocí hace tiempo, no voy a contar mi vida ahora, ¿no? Pero la conocí fuera de aquí, ¿no? La conocí siendo tutor del CAP en un instituto donde ella fue a hacer las prácticas y entonces pues trabajé con ella durante unas cuantas semanas, ¿no? Y yo me quedé impresionado por el rigor y la capacidad de trabajo sobre todo que tiene, ¿no? Yo sé que últimamente ha trabajado ya en otra línea, ¿no? Sobre Lacan, sobre, en fin, dentro del contexto del proyecto nuestro de filosofía como terapia, ¿no? Y sé que ha hecho cosas pues muy rigurosas y de las que vamos a tener una prueba enseguida, ¿no? Y de Luis Sáez, pues qué voy a decir, ¿no? Que lo conocéis todos, ¿no? Pero sí deciros que es como especie de padre para mí y persona a quien admiro, pero en fin, sobre todo amigo, ¿no? Si es que un padre puede ser amigo o un amigo padre, ¿no? Pero es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Así que sin decir nada más, pues ya paso el micrófono a Rita, ¿no? En primer lugar. Pues muchas gracias, Javier. Bueno, ¿se escucha? Bueno, pues buenos días. El trabajo que yo voy a presentar hoy lleva como título Apuntes sobre la necesidad de una erótica en torno al alma social. Y quiero decir que si bien es un trabajo que voy a defender a título personal, es un trabajo que debe mucho o casi todo al equipo de investigación en el que hemos estado trabajando. Así es que bueno, comienzo. Hace 2 años, cuando Luis Sáez nos contagió de entusiasmo y nos invitó a pensar en torno al malestar que padecen las sociedades contemporáneas, nos dimos a la tarea de indagar la naturaleza de la enfermedad. La intención no era la de probar si determinadas categorías noseológicas eran susceptibles de ser aplicadas a una sociedad, es decir, si podíamos abordar el malestar del mundo actual a partir de describirlo, clasificarlo y catalogarlo. Fuimos más bien en otro sentido. Tras los pasos de Freud, la conexión con el psicoanálisis se tornó ineludible. Entonces quise probar si en algún lugar de las estructuras descritas por la tópica psicoanalítica se podía dar cuenta del malestar actual, lo que a su vez requería la actualización de esa tópica y por ello acudí a Lacan, quien a partir del pensamiento freudiano desarrolló unas coordenadas en las cuales he encontrado un lugar desde donde comprender los procesos enfermizos de la actualidad. Las enfermedades a las que me refiero no son un padecimiento del tipo ese tiene cáncer. Las enfermedades que investigamos tienen que ver con el problema de la identidad transmitida, del lazo social que se tiene o del que se carece, y como regla general se puede decir que son enfermedades del lenguaje y del deseo. Sin embargo, para llegar a sostener esto, hubo que sortear algunos problemas heredados del pensamiento binario, es decir, del pensamiento que solo ve 2 dimensiones y por lo general éstas suelen oponerse. Luego, por la división de un problema en 2, se opuso lo individual a lo social, y tuvimos que resolver si era posible aplicar a una sociedad nociones como neurosis, psicosis o adicción que en apariencia solo debían ser aplicadas a los individuos. Una de las cosas que he venido sosteniendo desde entonces es que las enfermedades del ámbito de lo mental no son en ningún sentido un asunto individual. Sin embargo, defender esta idea en la época de la hegemonía del DSM, mediante el cual se ha desterrado cualquier posibilidad de hablar del campo de las patologías mentales desde otro punto de vista que no sea el estrictamente estadístico, requiere un proceso exhaustivo de argumentación y debido a la falta de tiempo y al interés que persigo, no haré más que hacer referencia a un problema que, de acuerdo con Bernard Stiegler, se localiza en el origen de la oposición entre lo individual y lo colectivo. Para Stiegler, esta oposición responde a una lesión del deseo a la que Adorno y Horkheimer habían caracterizado como una regresión. Aquí opera una distorsión en la comprensión del lazo social que nos vincula. Esta distorsión se ha producido por la ruptura de la imagen especular y de su función narcisista como condición de posibilidad de la formación antropológica del individuo, que tanto para Simondon como para Stiegler se constituye a partir de un proceso siempre inacabado y siempre ligado a otros individuos que transita entre el yo, el nosotros y la técnica, donde la función de la especularidad es la del límite que no se puede franquear. Sin reflejo no hay límite, y en su ausencia sale a nuestro encuentro la organización de la inaccesibilidad del objeto que responde a un problema de la economía libidinal, es decir, a un problema de la sublimación o de cómo llevar a cabo nuestro deseo.
De acuerdo con Stigler, el sinsentido se ha impuesto de manera sistemática a través de diversas formas de lo que él ha llamado la explotación industrial de la pulsión, donde el problema de cómo llevar a cabo nuestro deseo ha dado paso a una forma extendida por doquier de lo que Gilles Deleuze describió como la bajeza, una fuerza capaz de anular el deseo. Para Adorno y Horkheimer, el capitalismo fabrica los modos de vida de los individuos. Aquí se enuncia ya el lazo entre la libido y el capital. Sin embargo, como advierte Stigler, el problema de la Escuela de Frankfurt es que no llega a pensar la técnica al margen de los estereotipos heredados de la metafísica. Hay también una sublimación que es enfermedad y deseo de muerte, donde la corrupción del lazo social se presenta no tanto como una ruptura traumática con la realidad, sino como un exceso de identificación con esta. Para el capitalismo, este lazo se estructura a modo de una economía libidinal de la sublimación, pero de tal suerte que esa economía libidinal somete a los objetos del deseo al cálculo, es decir, a la desingularización, y en este punto la economía capitalista es hoy día autodestructiva, porque, cito a Stigler, se arruina a sí misma y también a todas las consistencias y con ello a las existencias y a los motivos de existir. Y precisamente en un texto anterior, Stigler dice que una existencia humana se construye y se proyecta en los objetos de consistencia, es decir, de sublimación, que son los objetos de amor en todas sus formas, cuya falta convierte a la existencia en pura subsistencia, y vivir en función de las subsistencias es lo que se llama consumismo, es tender a vivir y a pensar como los cerdos. 60 años después de la publicación de la dialéctica de la Ilustración y bajo los efectos de la desocialización de la economía, que comienza en la época de la Aufklärung, sigue vigente la observación de que no podemos más que demandar la mesura de la razón formada en la época de la Ilustración. Pasar al acto de la razón es hablar del acto de pensar a partir de la sombra de la razón. Y esta sombra, que es remedio y veneno a la vez, pone en evidencia el hecho de que una conciencia clara no puede surgir más que de un inconsciente siempre oscuro, al mismo tiempo en parte sombra y en parte fuego, es decir, luz. Porque detrás del problema de la razón y de la sinrazón, que no puede simplemente oponerse, se encuentra el juego y el rol del inconsciente que la Aufklärung no permite pensar. Es el juego de luces y de sombras del que Nietzsche habló algunos años antes que Freud. Creo que es momento de reivindicar la psique social que ambos, tanto Nietzsche como Freud y recientemente Lacan, pusieron en el punto de mira, aunque de manera fugaz, porque inmediatamente fue puesta nuevamente en la sombra por una razón que no deja de reproducir las condiciones materiales de su propia enfermedad. Me refiero a la razón que blinda la identidad convirtiéndola en binaria y reduce el pensamiento a un simple dualismo. Nada más alejado del alma social a la que me refiero, o si se prefiere, cambiemos la idea de alma social por la de pluralidad de sujetos o por la construcción social de los impulsos y de los afectos, que es como Nietzsche la caracterizó. Hace un año, en la primera edición de estas jornadas, ocupé el tiempo de mi exposición para hablar de las enfermedades del lenguaje. Ahora me gustaría que me permitieran ahondar un poco en las enfermedades del deseo. Para Nietzsche, el objeto de la psicología es el análisis del nihilismo en tanto enfermedad de una vida reducida a sus procesos reactivos. La psicología, en este sentido, constituye un estudio antropológico que pone en cuestión lo que el hombre sabe realmente de sí mismo, donde el yo no es dueño en su propia casa y donde la idea del eterno retorno impulsa por igual tanto el diagnóstico retrospectivo de la caída como la visión prospectiva de la liberación. Zaratustra muestra cómo decir sí es lo que lleva al hombre a querer retornar eternamente. En esa voluntad de eterno retorno gobierna Eros, una fuerza motora fundamental del devenir del mundo, en el que el más importante de los impulsos artísticos es el de lo dionisiaco, es decir, el impulso que conduce al individuo a la superación de su individualidad. Dionisos es el genio del corazón, cuya alma es la que más se ama a sí misma. El amor es esencialmente amor a la vida, en la que todas las cosas tienen su corriente y su contracorriente, y cuyo rasgo decisivo es su propia afirmación. La vida para Nietzsche tiene una cualidad erótica y demoníaca a la vez, y el decir sí a la vida, incluso sus problemas más extraños y duros, eso fue a lo que él llamó lo dionisiaco. Con la pregunta ¿dónde están los nuevos médicos del alma?, Nietzsche quería terminar con el repertorio de todo tipo de términos con los que hasta ahora la humanidad se ha acostumbrado a tratar, bajo todo el tipo de nombres, las enfermedades del alma. Anhelaba ver transformado lo que hasta ahora llamamos moral práctica en una pieza del arte y de las ciencias médicas. Nietzsche pensaba que por medio de una reflexión sobre la anestesia y la teoría terapéutica de nuestra época, esto llegaría a tener lugar. Después de Nietzsche vino quien, desde mi punto de vista, encarnaría la figura del médico del alma. Fue Freud el que introdujo el problema de la sublimación o de cómo llevar a cabo el deseo. Para Freud,
El deseo es una energía que cumple la acción de impulsar. Es una carga energética que es fuente motriz del organismo y del inconsciente con independencia de la orientación y de la meta. Pero cuidado, aquí hay que comprender bien la diferencia entre pulsión y deseo. La pulsión de muerte fue teorizada por Freud como un más allá del principio de placer, un lugar más allá de la barrera donde se encuentra la cosa analítica que no es ni verdadera ni falsa, es simplemente sospechosa. El deseo es una fuerza que se mueve entre el deseo de muerte y el deseo de vida, no como dos contrarios, sino en una relación esencial sin la cual no habría posibilidad de querer ni la una ni la otra. Para Freud, sin embargo, había que entender cómo es que el hombre, un ser vivo, puede llegar a conocer e incluso alimentar el instinto de muerte. El deseo, en tanto deseo de nada, es la relación del hombre con su falta de ser. Y cuando articula una cadena significante y nota que él mismo puede fallar en la cadena de lo que él es, entonces el deseo de muerte se configura como un espejismo que a su vez le impide ver la falta. Ese es el descubrimiento de Freud. Uno saber como un valor dinámico que es el inconsciente bajo la forma de la palabra última, por la que se establece el límite de lo infranqueable, donde la lógica de la pulsión de muerte aparece como lo aparentemente más antagónico a la ley. Sin embargo, el camino por el que se descubre la propia ley es, paradójicamente, un impulso motor con el que Freud redescubre un eros a la vez deseo, sublimación y sexualidad en todas sus formas humanas. El malestar en la cultura que Freud observó tenía que ver con la función del superyo, que es todo menos racional, porque es de una economía tal que cuanto más sacrificios se le hacen, más exigente deviene. Lacan, por su parte, descifra un nuevo malestar que no es el que surge de la ley persecutoria del superyo, sino del deseo y de la ley que de este se desprende. Deseo y ley son dos caras de la misma moneda. El deseo es aquello que funda la ley y no una simple infracción transgresiva. Implica más bien la existencia de una ley y otra respecto a aquella censora y persecutoria del ámbito de lo real en el contexto del superyo, es decir, del malestar en la cultura. Lacan observa que no hay experiencia del inconsciente que no sea experiencia del deseo. Por eso, cuando éste viene a la experiencia, turba y descentra el yo junto con todas sus convicciones consolidadas. En este sentido, podemos entender lo que él quería decir al afirmar que el deseo es siempre del deseo del otro, porque tiene una estructura relacional y por ello necesita hospedarse en el deseo del otro, porque donde la experiencia fundamental del reconocimiento se da a través de la palabra y esta es reconocida solo cuando es escuchada. Sin embargo, cuando el ser humano se consume en su propio deseo, es decir, cuando a la pregunta ¿qué hacer con mi deseo? La respuesta es que alguien más lo controle, lo administre, no importa el precio, pero que alguien más se haga cargo de él, entonces este se torna materia política. Y precisamente por esto considero necesaria una reflexión en torno al deseo contemporáneo y a su lesión. A partir de una erótica que atienda al hecho de que el individuo se reduce a procesos reactivos cuando se reduce a ser un consumista. Es entonces cuando el deseo se vuelve en su contra, porque el problema de donar deseo, de renunciar a él y a la responsabilidad que esto conlleva, es el de renunciar a ser sujetos éticos y, en tanto, renunciar a ser animales políticos. Aquí surge la pregunta de cómo ser un ciudadano en una época de crisis general y especialmente en una época donde la economía industrial es más bien una deseconomía libidinal. El arma más letal del capitalismo es la capacidad de dominar y terminar con el deseo humano. Lacan llamó anáfasis al riesgo mayor, que es el de despreciar el deseo que da pie al amarse. Si bien la propuesta de una neurótica contempla la idea de un deseo inscrito en el significante que lejos de consumirnos lo repare, está siempre detrás la advertencia de Lacan de que no hay razón para que nos hagamos garantes del sueño burgués, porque el paso de la exigencia de la felicidad al plano político tiene consecuencias. Por un lado, una especie de puritanismo frente al deseo y por otro, su amputación, porque el ordenamiento de los bienes en el plano universal no resuelve el problema de la relación actual de cada hombre con su propio deseo. Si bien es un problema que no se resuelve en el plano universal, considero que sí se resuelve o al menos se mitiga en el lazo social, en el lugar que ocupamos y que nos ocupa el otro. Es decir, que si bien cada individuo tendrá que hacerse cargo de la singularidad de su deseo, este acto no puede realizarse en solitario. De lo contrario, en vez de un auténtico proceso de sanación, estaríamos hablando aquí de un proceso ortopédico o de sugestión. El problema de la emancipación del deseo podría tratarse en una erótica de lo real, en el ámbito del inconsciente, que es el lugar del objeto A. Sin embargo, en la sociedad contemporánea hay un rechazo sistemático del inconsciente, un rechazo que está contemplado en la biopolítica y que es fuente de un cambio en la clínica del vacío, y que es fuente de un cambio que en la clínica del vacío se anuncia como un cambio antropológico, el del hombre sin inconsciente. Esta es una figura inquietante que habita la escena contemporánea del malestar en la cultura.
Se trata de un sujeto que tiende a liquidar la experiencia freudiana del inconsciente como experiencia de la verdad, de la diferencia y del deseo. Por eso, en la clínica contemporánea se advierte que el goce necesita de eros para no generar solo destrucción y autodestrucción. ¿Por dónde comenzar entonces a apuntalar una terapéutica de la atrofia de eros en las sociedades contemporáneas? Lacan llegó a afirmar que al psicoanálisis se le iba a reconocer en su verdad cuando los impases crecientes de nuestra civilización se manifestarán ya de una forma real. La enseñanza de Lacan puede entenderse como un rodeo en torno al ser que lo llevó a la progresiva construcción de lo real. Lo real es lo que no está simbolizado, representa lo que es excluido de nuestra realidad en el margen de aquello que no tiene significado y en el que fallamos en el intento de explorarlo. De la misma manera que Heidegger elaboró su teoría a partir y a pesar de Nietzsche, Lacan lo hizo a partir y a pesar de Freud. Es el sujeto dividido que no tiene representación, pero que emerge en los momentos de discontinuidad como los sueños, los deslices de la lengua, los chistes, los olvidos, es decir, aquello que pertenece al ámbito de lo real, lo que se resiste a la razón que cinde el mundo en dos. Es el ámbito de lo abierto a múltiples posibilidades, justo porque es imposible representar la radical diferencia del objeto A. Lo que no se conoce funciona o no funciona, pero es medio de goce. Ese plus de goce es la variación lacaniana de la plusvalía, mediante la cual tenemos acceso al goce y a la verdad. El conocimiento en este contexto es una cuestión de doble conocimiento. Lo que se conoce y lo desconocido son dos caras del acontecimiento. Pero, ¿qué es la verdad sin conocimiento? ¿Y cómo podemos conocer sin conocimiento o sin saberlo? Aquí subyace la lógica del acertijo, donde la verdad como conocimiento es un medio dicho, y cada uno descifra ese acertijo de una manera particular dentro de muchas otras posibles respuestas, y mediante ese acto nos convertimos en lo que somos. Vivimos una época donde el saber deviene paulatinamente en sinsentido. Adorno pensaba que un saber sin objeto deviene en una sinrazón sistemática, y me pregunto si lo mismo podemos decir al respecto del amor en nuestra época, si el amor sin objeto deviene también en un sinsentido. En la dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer vieron el problema de la razón como una lesión del deseo en su tiempo, el nuestro, cuya característica es el debut de la razón a autodestruirse. La fractura del deseo es una fractura de la razón que cede, adaptándose al discurso del capitalista, mediante el cual se reduce la fuerza del deseo a la repetición del goce, pero no un goce fértil, sino uno que termina convirtiéndose en síntoma. Un síntoma es una palabra atrapada en el cuerpo. El síntoma está hecho de palabras y cuando éste se conecta con el resto de la cadena significante, entonces aparecerá su efecto. Para aliviar el dolor será necesario conectar las palabras atrapadas a la cadena significante para que un nuevo sentido emerja de ellas. Sin embargo, las cadenas son significados susceptibles de convertirse en cadenas materiales. En el siglo XVII, por ejemplo, las cadenas que sujetaban a los locos a la pared fueron sustituidas por camisas de fuerza. Y esto no sucedió gracias a la llamada Revolución de Pinel, motivada por una supuesta acción filantrópica que perseguía la emancipación y la apertura de una nueva comprensión de la locura. Fue más bien por un cambio en las cadenas significantes, que se transitó de una forma antigua de sujeción a otra nueva. Sin embargo, cuando las cadenas significantes son susceptibles de convertirse en nuevas cadenas, también se abre la posibilidad de rebasar el trasfondo metafísico que subyace la dicotomía binaria razón sin razón. Pero ¿cómo pasar de un lugar a otro? A toda oposición que no permite ver más que una sola cara de la moneda, subyace una cadena significante que cinde el mundo en dos. Estas son las cadenas de la metafísica de la presencia y sus múltiples manifestaciones en relaciones de voluntad de poder que anegan el deseo hasta reducirlo al deseo de muerte, apartando con ello toda posibilidad de individuación, porque en la negación de Eros se rompe el vínculo con el otro. Sin Eros, el ámbito del nosotros está larvado. Ahí es donde se recrea el nuevo malestar en la cultura, donde se producen las nuevas enfermedades del alma. Actualmente, Massimo Recalcati, en la capital de la moda europea, intenta tratar las enfermedades de un estilo de vida impuesto por el discurso capitalista, que gana terreno haciéndose con el cuerpo. En este caso, con el cuerpo de las mujeres, que buscan enfundarse en una prenda cada vez más y más pequeña. El discurso del capitalista, nos dice Recalcati, es como una máquina del goce que prescinde de la dialéctica de la represión, donde la potencia de la pulsión de muerte es una potencia que rompe las barreras de Eros. Por eso, la clínica contemporánea es una clínica menos del deseo y más del instinto de muerte. ¿Qué nos queda entonces? ¿Rendirnos ante la evidencia? Para Recalcati, la paradoja del hiperhedonismo de nuestra época es que la pulsión aparece dotada de una potencia infinita.
afirmándose como finalmente libre y desvinculada del límite de la ley. Pero esta libertad no genera ninguna satisfacción. Es, dice, una libertad vacía, triste, infeliz, apáticamente frívola. Lo vemos en nuestra práctica clínica, lo vemos en nuestra común expresión del mundo. Para Freud, la energía libidinal es limitada y precisamente porque es ilimitada podemos funcionar. El fantasma de que mi energía es ilimitada no es más que una ficción, pero sin esta ficción no habría ningún deseo. Sin esta ficción, es decir, sin este defecto originario que es la ficción del deseo, nosotros somos imposibles. Es evidente que hay algo del orden del deseo humano que falla en las sociedades contemporáneas, donde la voluntad de poder resuena como pulsión de muerte. Lo que se encuentra a la base del malestar es el regreso de lo mismo. Sin embargo, aquí habrá que recordar que el eterno retorno no es el retorno de lo mismo. En él, la pulsión de muerte es expulsada por el movimiento del eterno retorno. Eros solo puede ser movido en la repetición que Tánatos le dona. La transgresión freudiana tiene que ver con el tratamiento del deseo humano. Lacan retoma esta apuesta y eleva el deseo al orden de lo simbólico, distinguiéndolo así del deseo de goce. Esta distinción lleva a algunos a localizar en lo real el lugar de la ética, y en este caso de la erótica. Este es el trabajo que se encuentra ampliamente inconcluso, pensar con Freud y después de Freud, aunque debemos a Deleuze el haber rescatado los restos del deseo que la tradición filosófica del siglo XX sepultó al confundir el deseo con la pulsión. Voy terminando. La única cosa de la que se puede ser culpable es la de haber cedido al propio deseo. Esta frase de Lacan se puede leer como un llamado a la necesidad de construir una erótica consagrada a recuperar la función del deseo humano, restituir la capacidad de desear, de decir sí a la vida y poder decir no a la esclavitud que se nos impone bajo la máscara del goce, hace indispensable una erótica, porque el amor es aquello que mantiene convergente el deseo y el goce. La nueva clínica que está en marcha busca contagiar el deseo, y esto pasa necesariamente por rehabilitar la palabra para que se convierta en un factor de regeneración. Por eso, Recalcati dice que la levadura del deseo se siembra solo por el contagio, por infección, por la vía accidentada e impredecible del testimonio. La cura, después de haber transitado por un estado psicótico, se juega en la posibilidad de reencadenarse, en la posibilidad de encontrar nuevas formas de atar sentido, de darse un sentido. Sin embargo, el problema ya no se presenta bajo los signos positivos de la psicosis como las alucinaciones y los delirios. El problema se presenta sin estos signos porque culturalmente han sido forcluidos por el régimen psicototalitario, donde la pulsión de muerte se vende como la marca del bienestar y del espectáculo. ¿De qué buscamos distraernos? Del hecho que Nietzsche denunció, de la voluntad de muerte que es voluntad de esclavitud. Muy probablemente las nuevas psicosis no pasarán al acto. No habrá esa inquietante posibilidad de pasar al acto en el fértil terreno de lo real y decidir entonces qué hacer, qué lugar dar a nuestro deseo. Lejos de cualquier posibilidad de simbolización, será como un pasaje al acto perpetuo, porque no marcará un antes y un después de la vida. Será un pasaje realizándose eternamente como un motor inmóvil, en apariencia movido por la pulsión de muerte, pero eternamente estático. Esa es la locura contemporánea, aunque en algún lugar de lo real a veces se escucha algo que clama diciendo: ocúpate de tu inconsciente y encuentra la definición singular de tu propio deseo e insiste con él hasta el final. Gracias. Bien, buenos días. Mi intervención tiene por objeto el nuevo liberalismo, el neoliberalismo y su relación con la erraticidad de Occidente. Puesto que abordo esto desde el punto de vista de conceptos que estoy intentando pulir, y pues quizás me repita, quizás algunos ya lo conozcan, pero es lo que me obsesiona ahora y aunque lo repita, voy a intentar precisarlo, aplicándolo a la nueva situación del capital y del neoliberalismo. En Facticidad y Validez, Habermas, muy lúcidamente, analiza como una especie de lógica
de lógica racional que conduce en 3 momentos hacia un nuevo estado todavía por venir, en el que la dirección de la praxis está arraigada en la autoorganización del pueblo. Se diría ahí que incluso casi se aproxima, sin darse cuenta, a Deleuze, porque cuando habla de autoorganización pareciera que está hablando de una sociedad civil que no se caracteriza por tener una identidad, sino por hacerse continuamente, rizomáticamente, en un conjunto de fuerzas que se encuentran y se entrelazan. El primer paso al que él alude es el del liberalismo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y como todos sabemos, pues bien, es un modo de Estado, un modo de derecho en el que la gobernanza, por así decirlo, está al servicio de la libertad del individuo, pero no la libertad en el sentido unamuniano, sino la libertad burguesa, la libertad productiva, porque este tipo de derecho está vinculado al desarrollo del capitalismo. Por su propia inercia, este Estado, dice Habermas, se transforma en un Estado socialdemócrata, un Estado del bienestar, no por decisión de individuos, sino porque ya hay, como digo, hay una inercia racional. Y es que el Estado liberal entra en una situación aporética, no consigue aquello que se propone. Para conseguir la libertad, para garantizar la libertad de todos y cada uno de los individuos, tiene que garantizar a la postre, cuando se manifiestan desigualdades, una redistribución de la riqueza, con lo cual ya debe instaurar, pasando a este estado de bienestar, pues una serie de, podríamos decir, dádivas así, desde el Gobierno, seguridad social, educación gratuita para todos, etcétera, etcétera. Yendo un poquito más allá de Habermas, podría decirse que ese Estado ha provocado una judicialización del mundo de la vida, porque para realizar todo eso, para compensar, para redistribuir no solamente la riqueza, sino las posiciones sociales, etcétera, tiene que hacer uso de un gran aparato burocrático, de un gran aparato organizativo que reglamenta, que tiende a reglamentar todo lo cotidiano, tiende a convertir todo acontecimiento en algo operacionalizable y que por eso pues se convierte en un Estado que judicializa constantemente, que nos persigue, que nos evalúa, que nos convierte en suma en casos siempre de una regla de cómputo. Según Habermas, este estado del bienestar, ¿no?, pues tendría que conducir también por una aporética interna, que es parecida a esta a la que me estoy refiriendo. No habla de judicialización de la vida, ¿no?, sino de un aparato burocrático excesivo, y ahí también pues coincide con Weber, ¿no?, cuando vaticinó este desarrollo de la burocracia inherente a las sociedades industriales avanzadas. Aporéticamente digo, por ese estado burocrático no llega a redistribuir riqueza ni posiciones, sino que somete a los individuos. Por tanto, se ve forzado internamente por una lógica racional, dice, en la que yo no creo, pero bueno, partimos de a un nuevo estado por venir, en el que no es lo molar, por decirlo con Deleuze,
lo que organiza, es decir, la institución desde arriba, sino que es molecularmente la sociedad civil misma la que va generando las normas. Eso no ha sucedido, ni parece que vaya a suceder. Más bien, hemos pasado, frente a la predicción de Habermas, de un estado de bienestar a un neoliberalismo. ¿Qué características tiene este nuevo neoliberalismo? Desde mi punto de vista, habría que analizarlo desde lo que vengo llamando organización del vacío. Organización del vacío es un fenómeno ontológico. Es cierto que la ontología tiene que mediarse con la sociología, con la antropología, etcétera, pero por otra parte habría que decir, frente al excesivo sociologismo que hoy aparece en algunos ámbitos intelectuales, que la ontología pues debe ser rescatada y que no es inocua, sino que es un arma poderosísima de análisis del presente. Organización del vacío, porque llevaba razón completamente Heidegger cuando en la pregunta por la técnica pues caracterizaba nuestra época como aquella en la que todo lo existente es convertido en existencias. Existencias, es decir, latas que están en el mercado y que por tanto son cuantificables, son numerables, son acumulables y sobre todo, esto es lo importante, están a la disposición del arbitrio humano. Un hombre así no es un hombre, según Heidegger, que es en el mundo, sino que está desarraigado, está frente al mundo y habiendo perdido su esencia, sin embargo, se pavonea como si fuese el señor de la tierra. Esa conversión de todo lo existente en existencia es precisamente lo que está realizando, a mi juicio, el neoliberalismo, tanto en su versión económica como en su cara política. Pero esa conversión de todo lo existente en existencia tiene el carácter de la organización del vacío desde un punto de vista ontológico, porque no anuncia ningún mundo nuevo, no crea ninguna tierra nueva, no crea nada cualitativamente nuevo. Es esencialmente un estado ajetreado, de continuo movimiento, tráfagos de hombres de un lado a otro del mar, tráfago de mercancías, cambio constante y recambio permanente de objetos. Pero frente a la apariencia de que ahí hay movimiento, en realidad hay una inmovilidad en el cambio continuo. Esa inmovilidad se podría caracterizar así como como la acción de un neurótico que intenta calmar su agonía psíquica, ¿no? Pues organizando las cosas, ¿no? Un neurótico obsesivo, por ejemplo, ¿no? Pues está en su habitación, ¿no? Y entonces, o en su casa, y organiza todo, pues inconscientemente, creyendo que organizando el mundo externo puede organizar el interno. Y una vez que lo tiene organizado y ha puesto la botella aquí o allá y el lapicero en el otro lado, pues vuelve a reorganizarlo y pone el lapicero en otro lugar y la botella en otro, ¿no? Y está en un tráfago constante, en un movimiento constante, pero ¿qué está haciendo ahí? Está organizando su ausencia de ser, organizando su vacío. Podríamos esto proyectar a la sociedad contemporánea. Lo que está haciendo el capitalismo, el neoliberalismo, es mediante un movimiento neurótico, entre comillas, ¿no? De tipo ontológico y generalizado, supraindividual,
está en un movimiento sin cese organizando una ausencia de ser. Habría que precisar un poco esta organización del vacío. Y aquí me aventuro ya en otras cuestiones. Es un estado de aturdimiento. Aquí me gustaría intentar profundizar un concepto kantiano, el de la síntesis de la apreciación trascendental. Toda experiencia, dice Kant en la crítica de la razón pura, necesita una captación del flujo de impresiones que procede del exterior, de lo real. Si no hay una captación, no podríamos decir de ese flujo que es una experiencia nuestra, sería una experiencia ciega. El agente que capta es el cogito, ¿no? Aprehende. En ese acto de aprehensión, de captación, se produce una síntesis, a la que le llamo de la apercepción trascendental. Habría que profundizar a Kant, porque Kant estaba pensando en una experiencia de hechos y de objetos, pero la experiencia no se reduce al campo de hechos y objetos. La experiencia es, ante todo, acontecimiento. Es lo que ocurre, es lo que sucede, y lo que sucede nunca puede ser reducido al conjunto de facta en un plano óntico, por así decirlo. El acontecimiento es lo que está siendo, no es el cadáver que está ahí, la ambulancia, etcétera, sino que es la muerte de un ser humano, por ejemplo. El acontecimiento necesita ser captado para que constituya experiencia humana. ¿Qué otra instancia es aquí la que capta el acontecimiento? El cogito no. Desde mi punto de vista sería el extrañamiento. Aquello que Heidegger, ¿no?, decía que produce la experiencia que es maravilla de las maravillas, la que permite en un estado de perplejidad completa ante el todo del ente, cuando uno se aleja y pareciera que está en sus márgenes, permite, digo, experimentar el mundo es, o esto es, la experiencia, la maravilla de las maravillas, ¿no? El hombre es vida, por supuesto, pero es vida extrañada respecto a sí mismo. Si no fuese una vida extrañada respecto a sí misma, no sería una vida que se autoexperimenta, que sería una vida ciega. Se podría hablar de, quizás, la dimensión humana de bioexistencia. Es vida, pero en cuanto vida extrañada es también existencia. Y aquí se estaría contra Heidegger y contra Foucault al mismo tiempo, emparejándolos, intentando trascenderlos. Bien, el acontecimiento tiene un espectador, pero un espectador pre-reflexivo, pre-racional, pre-lógico, que no es por ello irracional, es inteligente, de modo corporal, está incardinado en el mundo. El ser humano, en cuanto a extrañamiento, es una pregunta viva, es una pregunta erguida. Y solamente porque se extraña puede lo que sucede aparecer como acontecimiento. La síntesis entre el acontecimiento y el extrañamiento podría sustituir a la síntesis de la percepción trascendental kantiana y ser la apercepción, diría yo, subrepresentativa de la apercepción. La síntesis, perdón, subrepresentativa de la apercepción. Bien, si profundizamos un poco en esto,
se podría decir que el neoliberalismo, de un modo ontológico, produce un estado de aturdimiento, porque sofoca al extrañamiento, al acontecimiento del extrañamiento en el ser humano. Se está haciendo tan global, se está haciendo tan ubicuo, pertenece ya a tantos ámbitos de la existencia, porque ya no es solo un modelo económico, sino que es un modo de vida, un modo de posicionarse en el mundo, un modo de mirar, un modo de hablar, un modo de organizar las cosas. Es tan ubicuo ya, que es como, que ocurre como cuando decían los pitagóricos, ¿no?, que hay una música en el cosmos y que ya no se oye, pues porque la estamos, no porque es un sonido continuo. Bueno, ese sonido continuo ya no lo oímos, no nos extrañamos de él. En algún lugar Heidegger ha diferenciado al Dasein, al ser humano, del animal, diciendo que el Dasein está en lo abierto y se comprende en lo abierto. La piedra no está en lo abierto, el animal está en lo abierto, pero no comprende lo abierto, está como un estado de aturdimiento, ¿no? Esto es un estado ontológico. Resulta curioso que se reduzca el capitalismo a una circunstancia meramente económica. ¿Por qué no nos extrañamos de él? Es porque estamos en el aturdimiento, ¿no? Es ontológico. Y el neoliberalismo que está fundido con él es también este estado que produce aturdimiento constante. La primera patología de civilización en nuestra época es ese estado como de la alondra a la que se refiere Heidegger, que sí, que está en lo abierto, pero que no es capaz de vivir lo abierto, de experimentarse en lo abierto. Está ciegamente en lo abierto. Otra característica, creo yo, de esta organización del vacío es lo que llamaría vida asamblearia. Pero para esto tengo que retroceder otra vez a la síntesis de la apercepción subrepresentativa. El acontecimiento que es aprendido en el estado de extrañamiento, por si no me he explicado bien, si voy a Bogotá, ¿no?, y no me extraño de Bogotá, pues entonces no vivo Bogotá. Y alguien que viva en Bogotá, si alguna vez llega a no extrañarse de Bogotá, ¿no?, queda fundido con Bogotá y se puede decir que no está en Bogotá. No existe el acontecimiento Bogotá, existe el hecho, ¿no?, el conjunto de hechos que constituye esa ciudad, ¿no?, pero no el acontecimiento Bogotá. Vale. El acontecimiento, sin embargo, es el rayo. El acontecimiento es completamente fugaz, está amenazado de muerte. El acontecimiento persiste mientras persiste el extrañamiento, pero el ser humano pasa de un extrañamiento a otro constantemente, si es que pasa, ¿no?, lúcidamente, y no cae en el aturdimiento. El caso es que el acontecimiento siempre está amenazado de muerte porque puede ser abandonado por esa contemplación humana prelógica que es la de el ser extrañado, ¿no? Y desde su amenaza de muerte demanda al hombre un porvenir, un advenir. El acontecimiento habla, sí, es que venga aquí el lógico o el analítico y que diga que esto es metafísica.
pues no habrá estado ante ningún acontecimiento, porque el acontecimiento le pide al hombre ¿no?, que lo salve, ¿no?, de esa amenaza inminente de muerte y le procure un advenir. ¿Y cómo hace eso el hombre? Pues compartiéndolo, narrándolo, colocándolo en el intersticio, en el entre de la comunidad. Por eso el primitivo también, cuando caza, pues no simplemente lleva la presa y no como una presa que es devorada, etcétera, sino que luego en torno al fuego se narra el acontecimiento de la caza. El acontecimiento de la caza, entonces, ¿no?, que pide un advenir. Ahí lo consigue porque queda en el entre de los hombres. Sin embargo, si estamos en una situación de aturdimiento, ya no hay acontecimientos que compartir. Ya la comunidad humana no se funda en esa necesidad recíproca de compartir el acontecimiento. Se ficcionaliza, se convierte en otra cosa, en una sustitución de esto. Y es lo que yo llamo vida asamblearia. No tiene nada que ver con el 15M. Eso era otra cosa. Eso era el despunte y el vislumbre de otra cosa, que quizás no ha llegado a cuajar, ¿no? La vida asamblearia es la que estamos en un congreso, en una jornada, dando clases, dialogando en el bar, etcétera. Es una reunión de seres humanos en la que no se comparte acontecimiento ninguno. Parece que sí, se habla mucho, se discute mucho, etcétera. Un ejemplo muy concreto es el siguiente. En nuestro sistema educativo, desde que comenzó esta tontería de Bolonia, pues nos vemos arrojados a un proceso continuo de discusiones, reuniones en el departamento, ¿no? Esto se puede generalizar a toda la vida social, ¿no? Pero bueno, se trata de ejemplificarlo. Bueno, pues hay meta-reuniones para ver cómo se organizan las reuniones. Se podría seguir así, hay meta-reuniones, ¿no? Y ahí no se hace nada. Entonces, hacer significa reunirse para a ver qué se hace, ¿no? Esto parece una cosa pues como poco extendida, pero se puede detectar en toda la política. No veo yo que todas las reuniones que se han tenido en la ONU acerca del problema de los palestinos e Israel, ¿no?, hayan llegado, ¿no?, a tocar algún acontecimiento y a provocar algún efecto. Simplemente con reunirse la cuestión está resuelta. Eso es la vida asamblearia, ¿no? Y proliferan también los congresos en los que pareciera que simplemente hablando de eso ya se está en eso. Otra característica de la organización del vacío propia de nuestro neoliberalismo, vinculado al capitalismo, es lo que yo llamaría creación de vida excedentaria. Para esto también me tengo que retrotraer a la ontología. Perdone el analítico o el lógico, ¿no? El hombre es un ser errático. Es errático no porque ande a la deriva, sino porque posee una doble condición, céntrica y excéntrica al mismo tiempo. Y aquí se podría estar con Heidegger y contra Heidegger. Al hombre lo caracteriza una posición céntrica en la medida en que pertenece siempre a un mundo, habita siempre un mundo. Pero es también un ser excéntrico en la medida en que solo puede habitar un mundo en la medida en que se distancia de él.
Es una paradoja. Así que, habitando un mundo al mismo tiempo, el hombre está ya extraditado respecto a él. Y estas dos dimensiones no se suceden en el tiempo, ni son estados diferentes, son dos caras de una misma moneda, son A y en B. Siendo X, por ejemplo, vasco, al mismo tiempo se está saliendo ya del ser vasco, ¿no? Y siendo catalán, al mismo tiempo, se está rompiendo ese cerco, porque el hombre no puede habitar sin deshabitar, no puede pertenecer a un mundo sin estar extraditado respecto a él, ¿no? Algunos creen que sí, que lo propio del hombre es habitar en un lugar, en un terruño, se llame, no voy a decir nada, ¿no? Y que hay que buscar la independencia, pues, para ir en ese circulito. Pero si el hombre no está ni en la centricidad ni en la excentricidad, está en el entre, es el puente, es un intersticio entre una tierra a la cual pertenece y de la cual ya se está extraditando y otra que anhela, que está generando, pero que no es todavía. Vale, esto ya lo he repetido hasta la saciedad y me estoy poniendo hasta cansino, ¿no? Pero es que lo quiero conducir a la siguiente cuestión. Decía que otro rasgo del neoliberalismo es que genera continuamente vida excedentaria. La vida excedentaria es la vida puesta en un entre ficcional, un entre que no es un entre realmente. Pareciera que sí. El entre siempre implica dos extremos o dos márgenes que no son, pero que son en la medida en que no son. Una tierra, como digo, en la que se está y que se está abandonando y por eso que contiene un nihil negativo, ¿no? Pero que es, en cuanto a ese nihil negativo productivo, y una tierra hacia la que se va. Y en las relaciones humanas, pues el acontecimiento que es compartido no pertenece a nadie, no está en manos de nadie, está en el entre, en el intersticio de los seres humanos. Hay como en el neoliberalismo actual como una creación de un excedente, pero un excedente no meramente económico, un excedente ontológico. Sobran vidas humanas, sobran existencias humanas, sobran proyectos, sobran deseos, sobran anhelos, etc. Es un nuevo tipo de excedente inmaterial. Entonces, a ese excedente hay que colocarlo en algún lugar. Entonces, se le coloca intermundos, de tal modo que lo colocado allí, intermundos, no pertenezca a ningún mundo de sus márgenes. El caso prototípico sería el campo de refugiados. En el campo de refugiados, el individuo no está allí porque habita una tierra de la cual se está extraditando, estando en ese intersticio, anhelando una tierra nueva. No, está en tierra de nadie, no habita ninguna tierra ni va a ninguna tierra, está allí colapsado, en un entre de países que no forjan entre sí ninguna erraticidad en sentido propio. Están erráticos en un sentido impropio, es decir, en ningún lugar, sin paradero.
Pero es que esa erraticidad impropia que caracteriza al campo de refugiados, pues nos caracteriza a todos en nuestra existencia social, cada vez más. Un estudiante al cual se le da una beca de investigación y entonces, ¿no? y se va a Francia, por ejemplo, ¿no? Pues parecería que en la situación actual, ¿no? que es un errático en sentido productivo, es decir, que, ¿no? que habita en España, pero ¿no? sale de España y va hacia una tierra nueva que sería después, no sé, la forja de un trazado intelectual, etcétera. No, es mentira. ¿Qué va? La beca es un campo de refugiados, porque después vendrá y no podrá realizar ningún proyecto suyo. Se le ha dado la beca simplemente para extraditarlo definitivamente, para colocarlo en tierra de nadie, ¿no? Es un tipo de expulsión por inclusión. Te excluyo incluyéndote. Y al incluirte lo que hago es que te banalizo. Convierto tu vida, convierto tus proyectos, tus anhelos, deseos, etcétera, en algo que no produce efectos en el mundo. Te acojo, te doy una plaza, señor profesor, ¿no? Te incluyo, te pongo aquí, te pongo un despacho, ¿no? Como Javier, que vino hace poco. Ahí, pongo un despacho. Pero a condición, dice el Ministerio, a condición de que no investigues. Tú no investigues, tú no hagas nada. Tú limítate a transmitir ahí informaciones y se acabó. Porque si me pide a mí un proyecto de investigación, pues mira, tiene que ser sobre lo que yo diga. Es decir, pues va a ser sobre interculturalidad, que es lo que se lleva ahora. No, se lleva, ¿no? Como antes se llevaba un tractor amarillo, por ahora se lleva eso, o cualquier cosa. Entonces, ¿me investiga usted sobre eso o no investiga? Pues mire usted, pues ya me está usted anulando, me está usted incluyendo, pero a costa de convertirme en un excedente humano. Soy, pues eso, yo mismo soy un campo de fuerza que es un campo de refugiados, ahí, intermundo, en la intemperie, incluido, pero segregado. Habría más rasgos, ¿no? Pero tampoco quiero ocupar más tiempo. Habría que romper esto. Y por supuesto, como decía Jacobo Muñoz, habría que romper con esta sociedad que amenaza con ser postmoral. Habría que generar una nueva ética. Les propongo, algunos ya lo han oído también, pero cada uno habla de sus obsesiones, ¿verdad? Hasta que le surgen otras. Pero no se puede estar, como pretende el Ministerio, escribiendo 3 artículos al año, porque es que una idea surge cada 3 años, si tiene uno suerte. Y ya lo que hace, ¿no? Pues en ese ínterin, hasta que surge otra, pues modularla mejor, profundizarla, mimarla, relacionarla con, etcétera. Bueno, si lo que constituye al ser humano es el entre, ¿no? Tanto en esta dimensión temporal, ¿no? De la que he hablado, habitando y deshabitando, como en la dimensión horizontal de las relaciones humanas, ¿no? Si lo que constituye al hombre es un entre, un intersticio, si no hay individuos, sino como, para decirlo con Deleuze, el encuentro entre individuos, si no hay identidades, ¿no? Sino la forja continua en una síntesis disyuntiva, que no es un concepto banal, sino que tiene bastante profundidad, en la que
las dos presuntas identidades que se encuentran, ¿no?, se van transformando sucesivamente en la medida en que se produce entre ellas una recíproca afección. Si es la diferencia, si es esta nada, este nihil productivo lo que constituye al ser humano, bueno, pues entonces la ética tiene que ocuparse fundamentalmente del cuidado de ese entre. Hay que no anegar el entre. ¿Y cómo no anegar el entre? No hay ninguna regla que pueda determinar la libertad del entre, del intersticio. Solamente una frónesis especial en cada uno de nosotros. La frónesis característica de lo que a mí me gusta llamar, ¿no?, de la existencia cenital. Cada ser humano tiene su locura improductiva. Es decir, todo aquello dentro de él que constituye una sombra y que amenaza siempre con anegar el entre. Es imposible, pues, domeñar esa sombra completamente, porque es que surge de lo insondable de uno y no solo de las acciones a voluntad e intencionales, ¿no? Están en uno. Pero uno puede vaticinar su despunte, ¿no? Uno puede vaticinar su emergencia. Y aunque no conozca exactamente cómo va a ser la sombra y cómo va a anegar el entre, ¿no?, sí siente la punzada, de alguna manera, ¿no?, de que ahí pugna por emerger esa sombra improductiva de uno, que va ahí a anegar el entre. El principio cenital dice, bueno, cenital, ¿por qué? Ya voy terminando. Hay el cenit, ¿no?, un momento del día en el que uno pues no tiene sombra, precisamente porque una configuración ahí de la luz, ¿no?, hace que uno no tenga sombra, ¿no? Metafóricamente hablando, esta sería la idea regulativa, pero inalcanzable, y además, si se realizase, ello constituiría también la muerte del hombre, paradójicamente. El hombre tiene sombra, ¿no? El principio cenital es simplemente una idea regulativa, pero de carácter existencial, que nos conduce a que la sombra recaiga sobre nosotros mismos. Cuando el imperativo cenital dicta al ser humano de un modo existencial que durante toda su vida, a lo largo de toda su experiencia, luche en el sentido siguiente, que cuando capte o sienta la punzada de que emerge en él, ¿no?, la sombra improductiva, pues que tenga el valor y la fuerza suficiente como para verterla sobre sí mismo. Es como decir que todas mis tendencias que encuentro en mí, que van a negar el entre, pues que tengan sus consecuencias no sobre el otro, nunca sobre el otro, sino sobre mí. Porque soy lo suficientemente fuerte como para llevarlas a mi espalda o sobre mis hombros, ¿no? Si Estados Unidos, en vez de ir a Irak abanderando allí la libertad, ¿no?, hiciese reflexiones acerca de su modus vivendi y de su modus operandi, ¿no?,
podría haber detectado cómo en ese modo de vida existe la necesidad de un dominio hacia fuera. Y si hubiera sido cenital, pues entonces esa necesidad la habría volcado sobre él mismo y la habría llevado sobre la espalda y no la habría volcado sobre otro. Bueno, en fin, gracias. Son las 1:25. Breve para los dos, ¿de acuerdo? Para Rita, como hablabas del deseo y el análisis del, bueno, lo que desde Lacan se puede decir, ¿no? Sobre el uso del deseo, la sociedad del consumo, ¿no? Estaba pensando, y en esto bueno, pues, también me da a mí pie para mostrar, ¿no? La necesidad de que la filosofía, la ontología se complemente con la sociología y la inversa, ¿no? Un sociólogo, Ferguson, que dice que el deseo hoy ha dejado de ser la técnica utilizada por los que fomentan el consumo, ¿no? Y ha sido sustituida por lo que llama él el anhelo. Porque frente al deseo exige siempre un negocio con el principio de realidad, y supone un trabajo enorme para las técnicas de consumo, ¿no? Para sacar rendimiento de las técnicas de consumo. El anhelo rompe completamente con el principio de realidad y lo que caracterizaría a los consumidores de la actualidad. Está totalmente desconectado del principio de realidad. En este caso yo creo que esa mediación, si no aceptara que esto tiene algún tipo de validez, ¿no? Obligaría a matizar muchas de las cosas que has dicho sobre el análisis de Lacan, que seguramente es adecuado, pero aplicado a un estadio de la sociedad de consumo que no es el actual. Esto si uno acepta en algún sentido lo que dice. Y a Luis, ¿no? Cuando estaba hablando Luis, no entendía muy bien en qué sentido, pasando por los niveles que he pasado, ¿verdad? Primero por el tema del conocimiento, en segundo lugar lo que ha llamado la vida asamblearia, en qué sentido eso marcaba diferencias para comprender el neoliberalismo respecto, por ejemplo, a la socialdemocracia, teniendo en cuenta que la ausencia de acontecimientos, un rato que ya Heidegger encuentra en los modelos, posiblemente no en el modelo inicial, el momento inicial de la socialdemocracia, o que lo que ha llamado vida asamblearia es un rasgo quizá definitorio de la sociedad burocrática criticada o anticipada por Weber, ¿no? Pero creo que, bueno, eso sencillamente, yo creo que ha sido en tu caso un problema de articulación a niveles de fundamentación, porque desde el ente, precisamente desde ese análisis del ente como el no lugar, que yo creo que sí que caracteriza muy bien, es una característica fundamental del mundo actual, sí que se podría, digamos, repensar cómo afecta eso al acontecer y repensar cómo afecta eso a lo que has llamado vida asamblearia, ¿no? Yo creo que eso sí que es un rasgo muy definitorio de las sociedades actuales, ¿no? Junto a los ejemplos que has puesto hay otros ejemplos muy interesantes que destaca, por ejemplo, Bauman, ¿no? Él habla ya que has hablado de París, de la Défense en París, ¿no? Una barriada que está pensada como no lugar para que nadie esté allí, para que la gente salga creyente, ¿no? O por ejemplo lo que llama el gran ejemplo de nuestra sociedad, que son los templos de consumo, ¿no? Los centros comerciales en los que las familias van a pasar los fines de semana prácticamente, ¿no? Y que están pensados para el consumo es un acto individual, ¿no? Es una manera de juntar a la gente en un lugar para que no exista ningún tipo de relación entre ellas, ¿no? Para que no tengan que digamos, contaminarse con el otro, ¿no? Pueden estar muy cerca unos de otros, pero sin necesidad de contaminación, ¿no? Simplemente eso como un matiz, ¿no? Que creo que ayudaría a ver la singularidad de los otros momentos que ha expresado en la actualidad, porque si no, es que lo que ha llamado acontecimiento y lo que ha llamado vida asamblearia me parece que son rasgos no solo del mundo neoliberal, sino también de la socialdemocracia, ¿no? El modelo anterior que has presentado, ¿no? Yo solo como para matizar un poco y conectando con esto último que has dicho, como que la diferencia un poco entre deseo y anhelo, a ver si nos entendemos un poco. Lacan diría que el deseo siempre es deseo del otro, entonces por lo tanto ese deseo pasa
ver con una dialéctica del reconocimiento. Fuera de esa dialéctica, gracias, fuera de esa dialéctica ya sería más bien pulsión, ¿no? Pues, o bien pulsión de vida o bien pulsión de muerte. Y en cuanto al anhelo, sería, o sea, y como lo entiende este sociólogo, sería como un anhelo, un deseo de llenar la falta, El anhelo como no es el deseo, porque el deseo siempre está limitado por la frontera del principio de realidad. El anhelo es una ruptura con el principio de realidad mismo, ¿no? Y de esa manera una posibilidad infinita para la sociedad de consumo, para las técnicas de mercadotecnia. Sí, o sea, algo que se puede explotar. Claro. Y algo que y un poco como lo que me hacía ir a Lacan y a la idea del deseo que él tiene es que justo sí se puede, o sea, una forma de explotarlo de esa manera es justo a costa de destruirlo, ¿no? Y entonces ya no estaríamos hablando de deseo, ¿no? Estaríamos hablando de pulsión, de muerte, que son justo como un poco todas las enfermedades que, por lo menos Recalcati, que es el que actualiza en la clínica Lacan, desde mi punto de vista, de la mejor manera ahora mismo, dice, ¿no? Estas son enfermedades del goce, ya no son enfermedades del deseo, ¿no? Del goce que está completamente desligado del deseo. Y en ese sentido, del amor y de la dialéctica del reconocimiento. Entonces, diría él, la máxima contemporánea es gózate, pero gózate a ti mismo hasta que revientes. Y eso está sucediendo ahora mismo en la clínica. Entonces, pero claro, si se mete por medio el deseo, ¿no? Entonces ese goce pues ya puede convertirse en amor incluso, ¿no? O ya puede, y eso significa que ya puede convertirse en relación con los otros. Por eso me parecía interesante el concepto de deseo de Lacan. Bueno, pues creo que la diferencia que hay entre el liberalismo y el neoliberalismo es que en este último ha sido deglutido también, integrado lo que es propio de la socialdemocracia, lo que es propio del estado de bienestar, al menos en su dimensión más estructural, que es lo discursivo, la racionalización, ¿no? El liberalismo salvaje pues tiende a generar un estado que es como un deus asconditus, que desaparece, ¿no? Tiende a no estar presente y a presentarse solo pues, cuando hay un problema, ¿no? que afecta a la relación entre los individuos que tienen que jugar entre ellos libremente. Pero no, como decía Weber, estamos en un proceso de racionalización continuo y de racionalización del mundo de la vida, y eso se convierte continuamente en normas que aplica el Estado desde arriba continuamente. Así que, curiosamente, estamos en un liberalismo, en un capitalismo, pero muy argumentado, muy discursivo, ¿no? Con una apariencia muy racional. Es que los estados ahora se ocupan de eso, no de dejar en libertad como se hace en el liberalismo, no solamente de dejar en libertad al individuo, a la empresa, etcétera, que funcione por sí misma. No, es que desde arriba se construye todo un aparato de racionalizaciones, etcétera, que se imponen también hacia abajo. Y eso es, pues claro, vida asamblearia. Nunca ha habido un capitalismo, creo yo, tan bien discutido. Yo únicamente quiero expresarles una reflexión que me han hecho tener y que no sé si podrían llegar a empatarlas con algunos de sus conceptos, me ayudaría mucho, ¿no? Escuchándolos, no dejaba de pensar en una entrevista que le hicieron a Gilles Deleuze, en donde él decía que el modo de acercarse a la historia de la filosofía era una sodomía amorosa, ¿no? Él se veía subiéndose a las espaldas a los filósofos, Spinoza,
entidad, ¿no? Con un rostro bien definido, una Merkel bien marcada, ¿no? Sistematizada. Me parece que dentro de estas mismas prácticas que les están imponiendo se pueden generar devenires, ¿no? Se puede hacer que tartamudeen. No sé si les piden que el 80% de asistencia, hay que ver cómo producir otro con esa asistencia, no sé, poner en el pizarrón una determinada frase periodística, ¿no? Que siempre se están repitiendo y repitiendo, y hacer que en 5 minutos el alumno en un párrafo cree otro, ¿no? Le cree devenires, que sienta el ser combativo de la filosofía, ¿no? El luchar contra la idiotez en el término de Deleuze, ¿no? En contra de la cogitatio natura universalis o de la recta naturaleza del pensamiento. Me parece que solo así es que podríamos crear como una siembra, un espacio en donde, en términos heraclitianos, esperemos lo inesperado, no sé, el deseo o el acontecimiento. No sé, hacia allá me hicieron pensar. ¿Tú? Tú. Sí, decía Deleuze, ¿no? Que hay discursos completamente imbéciles que están generados a base de verdades. Es cierto. También Deleuze nos invitaba a considerar la realidad no en sentido categoremático, sino problemático, como un conjunto de problemas en movimiento. Si viésemos así la realidad, a mí me gustaría verla así, ¿no? Por cierto, la física actual va por ahí. Las fuerzas en la teoría de cuerdas, por ejemplo, no se trata de leyes ahí inmutables, etcétera. Las fuerzas se encuentran, en ese encuentro entre sí pues, se constituye como una relación problemática que genera singularidades, etcétera. Es que lo real social también sea eso, lo real en general no sea algo sólido, sino un conjunto de problemas. Pues no sé si te respondo a eso, a lo que has preguntado. Un pensamiento potente, que es el que hace falta, creo yo, debería primero conectar con la realidad en cuanto problema. No sé si te... Bueno, no es una respuesta ni nada, es como seguir un poco como reflexionando contigo, porque sí, yo estoy completamente de acuerdo de que, y de hecho, como es un poco lo que intento proponer, es que hay que infectar ese deseo, hay que propagarlo, pero también hay que dejarse infectar por él. Entonces, yo, por ejemplo, estoy un poco alejada de lo que sucede en la universidad, porque realmente yo trabajo desde casa, pero bueno, esa es también una cuestión que yo debería ponerme en la situación de dejarme infectar por el deseo que aquí hay, y de hecho lo he hecho, ¿no? Y que hay mucho también, pero también hay que dejarse, y hay que incluso ir a buscarlo, creo. Pero sí, completamente de acuerdo contigo. Bueno, pues yo quisiera volver un poco a la pregunta que hizo Óscar, que me parece a mí bien dirigida. Entonces, yo creo, Luis, que es muy legítimo el discurso ontológico que tú promueves, y creo que nosotros no debemos renunciar profesionalmente a ese cometido, ¿no? Es decir, que me parece muy pertinente el método que tú propones, pero tiene un peligro que le veo bastante grande. Y es que yo creo que este método ontológico tiene un componente crítico, evidentemente, crítico de la realidad, ¿no? Porque tú invocas una categoría, la legitimidad de esto que tú llamas el ser errático, o la extrañeza, o que yo llamaría más tradicionalmente la trascendencia, que me gusta más que la palabra rancia para describirlo. Entonces yo creo que este
momento crítico no puede evaluarlo todo de la misma manera. Es decir, no puede evaluar todo, no puede evaluar la socialdemocracia, el neoliberalismo, el franquismo. Entonces tiene que descender, yo creo que tiene que complementarse con propuestas que ya dejen de ser simplemente ontológicas y sean políticas. Porque si no, pues estamos ante el peligro de que gente que ha aparecido, pues grandes filósofos, como por ejemplo el caso de Heidegger, al que tú has invocado muchas veces en tu charla de hoy y en otras ocasiones, pues, en fin, yo tengo muchas pegas que ponerle a Heidegger, ¿no? Porque Heidegger siempre fue un crítico de la democracia, por ejemplo, ¿no? Y a mi modo de ver, yo nunca he comprendido desde qué punto de vista se hacía esa crítica. Lo que sí no puedo dejar de recordar que él fue un admirador del nazismo y se apuntó al partido, fue miembro del partido nazi. Entonces él vio que el nazismo era una alternativa. Es lo mismo que pasó con la revolución en Irán. Qué horrible era el régimen del Shah, o qué horrible es el neocapitalismo que nos invade, o el neoliberalismo que nos invade. Entonces tú imagínate de un filósofo que pasa por ser un gran crítico de la realidad y de practicar este análisis ontológico y fuera un admirador de la revolución iraní, que llevó a la expulsión del Shah, ¿no? Entonces, claro, es un poco... Yo lo que me pregunto es si no conviene complementar el discurso ontológico con un discurso político bien articulado, para que llegado el caso no podamos preferir, porque si a mí me ponen a elegir entre este horrible neoliberalismo o capitalismo que invade nuestro mundo y nos crea todos los problemas en los que ahora estamos, ¿no? Con reducciones de sueldos para nosotros y todo ese tipo de cosas, si me dan a elegir entre eso y el nazismo o el régimen de Rafsanjani, pues ¿comprende lo que te digo? Entonces yo el peligro que le veo al análisis ontológico es que puede ser un discurso que rechace todo lo existente por el mero hecho de existir. Y entonces, a mi modo de ver, eso no es suficiente. Hay que formular un ideal político que me permita tener criterios para elegir. Yo siempre he visto que Heidegger ha hablado con gran desprecio de la democracia. Con gran desprecio. La última entrevista que le hicieron, poco antes de morir, pues dijeron que la democracia no estaba la solución, pero tal vez por mi ignorancia de su pensamiento político, ¿no? Pues nunca he entendido bien qué es lo que Heidegger pretendía. Bueno, pues sí, yo creo que lleva razón Álvaro, que hay que precisar, por supuesto. Pero no hasta el punto de que creamos que lo real puede ser construido, que el acontecimiento puede ser construido, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En el 15M, al principio, los jóvenes estaban entusiasmados, allí se estaba generando algo, y luego cayeron en la trampa, ¿no? De que los políticos les decían, bueno, pero no protestéis solos, es decir, ¿no? Bueno, no protestéis solos, sino que proponed algo, ¿no? Que es también lo que tú me estás diciendo aquí ahora, ¿no? Propon, no critique solo. Sí, y entonces empezaron a proponer cosas, y tantas cosas proponían, que ahí desapareció ya el 15M y perdió toda su fuerza. Y es que hay un modo de crear, hay un modo de construir que es en negativo. Lo aprendemos en filosofía, desde la dialéctica negativa de Adorno. Si hubiera que precisar un poco más, pues yo lo que pediría es, políticamente,
pues que hubiera ideología. Porque como han muerto las... Me parece, Óscar, y yo, Ya. es que eso es verdad, es decir, el momento negativo de la negación de todo lo existente por el mero hecho de existir, eso tiene una función que yo no la niego, ¿eh? Pero me parece que esa función no ejerce adecuadamente su propósito si no ofrece alternativas claras, porque entonces el peligro que tenemos ahora es que ahora está en cuestión la democracia representativa que tenemos. Está en cuestión, es lógico que esté en cuestión, porque el ciudadano ve que la clase política pues, se ha constituido una especie de casta que responde a los intereses. Todo eso es. Pero, claro, hay cosas mucho peores que eso. Entonces yo creo que el momento meramente negativo no creo que tiene muchos peligros. Me parece, Óscar, intervenir tú si quieres, porque me parece que lo que tú has dicho No, tiene mucho sentido, ¿no? Sí, yo lo que defendía ayer, que era lo de completar una política de vida con una gran política, va en esa línea, ¿no? Ahí va, se puede decir, completar el discurso ontológico con otro tipo de discursos, ¿no? No sé si la misma línea que tú estás planteando. Sí, es lo mismo, yo creo que es lo mismo. Es decir, yo creo que el discurso meramente negativo, ¿eh? Porque hay una propensión en el filósofo, ¿no? Que es el rechazo de lo existente por el mero hecho de existir. No, por el mero hecho de existir. Sí, por el mero hecho de existir ante cualquier cosa, ante cualquier status quo que la realidad me presenta, yo me posiciono ante él y lo rechazo. Y lo evalúo negativamente. Eso me parece a mí, puede ser la actitud para uno buena y para otros no tan buena, pero yo pienso que eso tiene un peligro. Y es que el discurso meramente negativo no puede dejar de ofrecer criterios que nos ayuden a seleccionar adecuadamente. Pero claro, el peligro de ahora es que ante este cuestionamiento de la representatividad política, que hay gente que quiere ir a rodear el Congreso, incluso a entrar dentro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué puede surgir ahí? Mucho. Que nos ayuden a seleccionar adecuadamente. Pero claro, el peligro de ahora es que ante este cuestionamiento de la representatividad política, que hay gente que quiere ir a rodear el Congreso, incluso a entrar dentro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué puede surgir ahí? Mucho. ¿Qué puede surgir ahí? ¿Pueden surgir cosas positivas? Sí. Probablemente sí, pero cosas tan negativas como por ejemplo ocurrió en la Alemania del primer tercio del siglo XX. Entonces, Heidegger pues, tuvo una gran esperanza ante el nazismo. Qué mala democracia esta que vivimos. Y luego se convirtió en un admirador del Führer, Bueno. el cual él aspiraba a convertirse en maestro. Él pretendía ser Ya. el Führer del Führer. Te he entendido, Álvaro. Te he entendido. Respecto a la cuestión de Heidegger y el nazismo y todo eso, yo no quisiera entrar, porque ya hace tiempo que me di cuenta de que todo lo que se dice al respecto son argumentos ad hominem. Y a mí me importa tres cominos la relación que tuviese Heidegger con el nazismo. Es que me da igual. A mí lo que me importa es qué dice Ser y Tiempo y qué dice la obra de Heidegger. Ya está. Porque también es una escapada eso, ¿no? Como Heidegger es difícil, es complicado, pues hay mucha gente que dice, no, es que como fue un nazi, pues ahora no me voy a meter, ¿no? Ya estoy harto de decirlo y es que me da igual. Así hubiera sido un asesino. Tiene libros preciosos. Y no soy un heideggeriano, estoy contra Heidegger en muchísimas cosas. Y luego lo otro también, yo creo que somos ingenuos, perdona, no te estoy diciendo, digo somos, ¿no? Somos ingenuos en esta tendencia constante, ¿no?, a pedirle a la filosofía, al pensamiento, lo que solamente se puede pedir en el plano de la política, ¿no? Es decir, deme usted una alternativa. Oye, mire, yo no voy a formar ningún partido político. ¿Cuál es la alternativa? Cuando se está en una organización del vacío que inunda
Una organización completa del vacío. Una tierra nueva solamente se puede llamar con todas las fuerzas, para utilizar un lenguaje derridiano, digo, deleuzeano, ¿verdad? Se puede llamar con todas las fuerzas, pero no se puede definir. Y el que no se pueda definir no significa que es que uno está abandonando esa responsabilidad. Todo lo contrario. Es que está siendo responsable. Es que lo imposible, ¿no?, que siempre se realiza, no salía ayer esto, no sé quién lo decía, ¿no?, lo imposible, que diría Derrida, que es la promesa infinita, ella trabaja a condición de que no la definamos. Habría que entender ahí a Derrida un poquito. Hay que dejarla trabajar. Bueno, pero con... Sí. Bueno, dos cuestiones que han sido muy interesantes, muy estimulantes, pero referidas a la intervención de Luis. Claro, pensar el presente es algo que están haciendo muchos universistas, empezando por muchos novelistas, por ejemplo, poetas, no digamos ya periodistas. Luego ese tipo de género literario que está a caballo entre una especie de subgénero, a caballo entre varios géneros, como La era del vacío de Lipovetsky y trabajos de este tipo, que desde luego tienen gran interés. Pero yo entiendo que pensar el presente filosóficamente es dar el paso hacia la ontología del presente. Bueno, la ontología siempre no tiene como objeto establecer categorizaciones. Si nos retrocedemos a los grandes modelos clásicos, pues las grandes sistemas categoriales, por ejemplo, de Aristóteles. Pero claro, hay que preguntarse de dónde se nutren esas categorías, de qué emanan, de qué materiales se parten para llevar a cabo esa estilización que es una categorización. Lo mismo podríamos decir de Descartes, de dónde vienen el gran par categorial ontológico cartesiano de res cogitans y res extensa. Ciertamente hay unos materiales físico-matemáticos, científicos, etcétera, por debajo. Igual con la monadología leibniziana, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me da la impresión de que en un mundo tan extremadamente complejo como el actual, en el que ya incluso no se puede distinguir entre lo sociológico puro, lo político puro, lo económico puro, porque está todo profundamente entretejido, esas categorizaciones que se mueven a un alto nivel de abstracción y que se retroalimentan del tipo, pues, de ser, ente, incluso acontecimiento, y otras muchas de este tipo que podrían irse citando, que ya no bastan, aunque resulten estimulantes y sean interesantes. Es decir, que hay que ir a una categorización que descanse sobre conocimientos científicos sociales de todo tipo, lo más profundos posibles. Y a partir de ahí, categorizar. Por eso, claro, los análisis ontológicos puros a los que ordena un autor, que son muy interesantes, muy estimulantes, sin duda, a mí me parece que son más aparentemente profundos que realmente profundos. Y hay algunos juicios de Heidegger sobre la modernidad que sí son omniabarcadores, totales, parecen de una gran profundidad. Y lo mismo diría de dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, por supuesto. Bueno, esto es una cuestión. La otra cuestión, donde tú hablas del neoliberalismo, yo mientras te oía hablar pensaba hasta qué punto lo que ahí está en juego no es realmente la universalización extensiva e intensiva del capitalismo. Porque claro, el capitalismo actual, y ahí citaría yo a Heidegger decía con toda la razón, todo funciona, y ese es el problema, que todo funciona. Está dicho en la entrevista póstuma de Der Spiegel, literalmente. Bueno, claro, entonces es ese capitalismo actual el que garantiza ese buen funcionamiento omniabarcador. En cambio, cuando se sesga en un sentido neoliberal, pues
pues ocurren cosas como la desregulación, las desregulaciones promovidas en la era de Thatcher y de Reagan, que llevan al propio capitalismo a graves crisis. Y entonces viene esa intervención que hace que se dediquen ingentes cantidades de dinero a los bancos para regularizar y compensar los descalabros llevados a cabo por esa desregulación neoliberal. Por lo tanto, sí, es una universalización absoluta del capitalismo que tiene como sus elementos en ocasiones el liberalismo, pero en otras ocasiones otra cosa, un intervencionismo, una especie de tutela desde ese primado de que todo debe funcionar perfectamente y nuestras vidas deben ser reguladas en todos sus aspectos de acuerdo con ese ideal de buen funcionamiento que entraña la rentabilidad, fuertes dosis de pragmatismo, el culto del éxito, esa misma idea de que somos empresarios de nosotros mismos y tenemos que ser los garantes del éxito de nuestras vidas, etcétera, etcétera. Pero entonces, mi única observación a todo lo que has dicho, que es muy interesante, es que yo no llamaría eso abarcadoramente neoliberalismo, sino universalización del capitalismo. No sé si estarías de acuerdo. Perdón. Pues quizás, Jacobo, y tendría que pensarlo, quizás el término más adecuado no sea neoliberalismo, sino capitalismo. Universalizado. Universalización o globalización, ¿no? Universalización. Sí, universalización en el sentido de que no es solamente globalización, sino intensivamente es que ella ocupa toda la existencia. Sí, tal vez. En cuanto a la otra cuestión que va también por... Yo la relaciono con lo que dice Álvaro, de que hay que concretar. Hombre, por supuesto, la ontología, que habla de acontecimientos, etcétera, todas estas cosas, pues eso queda vacío, ¿no? Si no se implementa con sociología, antropología, etcétera. Igual que sería ciega la antropología y la sociología si no tiene ontología. Ya. Pues sí, es verdad también, pero es que lo que ocurre es que se está desarrollando ahora mucho, a mi juicio, el lado de la sociología y tenemos grandes producciones. Si analizamos el capitalismo, pues nos podemos ir a Chiapello y Boltanqui, que nos aclaran cómo es un capitalismo reticular. Nos podemos ir a Negri, que nos dice cómo... Reticular es una palabra perfecta. Reticular. Sí, pues ya hay libros muy lúcidos sobre el tema. Y aunque esto lo dijera Husserl al principio y lo dijera después Heidegger, que ya ha pasado mucho tiempo y lo hayamos dicho por activa y por pasiva, es el caso, que sigue siendo una sociedad de hechos. Y si es el caso, pues que tuviéramos que estar diciéndolo 3 siglos más, pues habría que hacerlo, ¿no? Creo yo. Aunque nos pusiéramos, como dice José Mota, pues cansinos. Sí, ¿no? Ya viene el cansino, el acontecimiento. Mire, si es que pues, hasta que no haya acontecimientos, pues lo voy a estar diciendo. Con respecto a lo que ha dicho Jacobo, me parece muy interesante. Yo creo que lo que ocurre en la crítica de Jacobo no se trata de eliminar la ontología y hacer de la filosofía un discurso sociológico, ¿no? Que de hecho la sociología, los autores que manejo a LND, los que he manejado yo, son autores que no hacen un sociologismo en un sentido estricto de la palabra, sino que son autores abiertos al tipo de Sene, pensador, filósofo, sociólogo, ¿no? Porque realmente son autores, en el caso de Sene, Bauman parte de Adorno. Tú coges Materia Líquida, el primer capítulo está dedicado a Adorno, ¿no? Y parte de él, ¿no? El problema está más bien precisamente en cierto prejuicio fenomenológico, ¿no? Que yo creo que Heidegger hereda del propio Husserl,
¿no? Cuando él mismo dice que la alesia es la verdad fundamental, no niego la correspondencia, pero está basada en la alesia, ¿no? Y no ver un camino de retroalimentación, ¿no? De tal manera que el discurso ontológico tiende a construirse de manera muy pura, y no, como ha dicho Jacobo, como una categorización que tiene que ser destilada a partir de... digamos, la permanencia de la ontología en un campo de inmunidad, ¿no? Que si entra al ámbito de la interdisciplinar es ya una vez acabada y no está construida, no sé si me estoy explicando bien, es una especie de prejuicio, yo creo que es una especie de prejuicio fenomenológico, ¿no? Que hereda Heidegger, el propio Husserl, ¿no? Y a lo mejor si el peligro no estaría ahí, ¿no? Si tú entiendes, ves este peligro, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en eso. Es simplemente una cuestión de acento, nada más. Pero por supuesto, la filosofía ha caminado durante mucho tiempo en solitario, sin interdisciplinariedad. Cuando hablo del modelo de campos de refugiados, bueno, pues eso lo he tomado de la sociología, de Bauman, ¿no? E intento darle un relieve ontológico, ¿no? Lo que pasa es que no tiene uno por qué estar diciendo, creo yo, ¿no? Diciendo continuamente, pues, esto proviene de Bauman o esto proviene de... ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Si se ha leído a Bauman, pues ya se sabe que toda esta cuestión viene de él, ¿no? Pero que nuestro trabajo realmente, desde mi punto de vista, es el de realzar la dimensión ontológica, por muchos elementos sociológicos que introduzcamos, ¿no? Son casi las dos, ¿no?